Buenos días, bienvenidos a otro episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Universidad Pontificia Bolivariana y su Facultad de Derecho, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados para inspirarlos a todos ustedes a lograr lo imposible. Hoy estamos con Maximiliano Londoño Arango, él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana también y ha sido uno de nuestros egresados notables con quien queremos compartir su historia. Maximiliano, buenos días. Buenos días, Alirio. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Qué alegría saludarte. Hoy quisiéramos empezar esta conversación y que nos cuentes cómo fueron esos años universitarios, qué vivencias tienes, qué profesores recuerdas que quisieras hoy resaltar para la comunidad jurídica. Ok, bueno, yo entré a la universidad en el año 97 y la lista de profesores es larga, pues de los que recuerdo es hasta difícil porque se van a quedar algunos que merecerían mención. Pues Juan Carlos Mejía, me acuerdo de esas clases de Derecho de Familia, que era como una mezcla de Derecho de Familia e Introducción General, las clases de Fernando Velázquez con ese librote que lo recibían a uno medio abrumador, Fernando y luego pues Álvaro Vargas, que era una nota de complemento sin que yo nunca fuera pues como inclinado al derecho penal, pues pero recuerdo mucho esos profesores, ya pues de los favoritos, Luis Gabriel Botero, Ignacio Sanín, Alfredo Tamayo, Enrique Gaviria, y pues son muchos más, también pues en temas, Pacho Gil, que nos tocó pues muy joven, empezando a dar clase, que era pues muy divertido, mitad clase, mitad debate de De actualidad. actualidad, sí. Eh, pues, son tantos, pues, Jaime Arrula, nos tocó pues ya hacia el final de la carrera, pues un enfoque muy práctico, bastante entretenida esa clase, y otras personas que además de lo académico muy especiales en lo personal, José Hoyos, Didier Vélez, que También, era pues claro. una persona pues de una cercanía, pues son tantos que con seguridad se me quedan muchos muy especiales por fuera. De esos años universitarios, sabemos que tuviste unos años universitarios enamorados, porque por aquí ya pasó otra persona que nos contó, pero ¿qué anécdotas te quedan de esa época, de esa vida en la universidad y que recuerdes con alegría? De esos años fueron muy divertidos, era pues como ustedes saben, ese bloque 12 era como una especie de colegio, ¿cierto? Nosotros teníamos el salón A y B, uno escogía materias y las opciones eran pues cuál de los dos horarios y había una variación pues más o menos pequeña, entonces uno vivía muy intensamente, yo me acuerdo de unos días que empezaban a las 6 de la mañana, clase de derecho hasta las 12, 2 horas de almuerzo y después clase de 2 a 6, entonces en un día pasaba de todo, ¿cierto? Uno se Total, levantaba de claro. noche para ir a la universidad y salía de noche, no había tiempo usualmente de ir a almorzar a la casa, entonces era pues como buscar ahí almuerzo cerquita en el campus y pues no de todo, como dijiste pues años enamorados, eso era tan intenso pues que de la época mía hay bastantes personas que se Parejas, casaron, pues sí. bastantes parejas, porque no quedaba mucho tiempo para la vida por fuera de la universidad. Y pues es muy curioso, la mayoría de las historias que me acuerdo no se pueden contar aquí porque tienen pues alguna reserva de los actores que ya están pues muy, Sí, total. sí. Sí, ahí nos acordábamos pues de los ejemplos en clase. Claudia y Maximiliano se van a casar y No, nos eso era horrible contaban y y eso. también pues decían que en la época de los exámenes que ya pues la gente estaba más al límite, siempre había roces ahí entre las parejas en su Claro. momento, pero bueno, no, son unos años muy buenos allá. De esa época desarrollaste tu gusto por el derecho privado y recuerdas alguno de los profesores que para ti dejó un mensaje que tú digas, ve, ese mensaje hoy yo todavía lo recuerdo. Pues fueron varios y ahorita los mencioné. Yo me acuerdo mucho como empezando con Juan Carlos Mejía, lo mío no era el derecho de familia, pero las clases de él eran como muy transversales y eh, tocaba temas de derecho privado. Luego, pues tal vez las clases que más recuerdo son las de Luis Gabriel Botero de obligaciones, que para mí fueron bastante especiales por esa capacidad de simplificar todo, temas muy complicados, volverlos muy Mm. sencillos, con ejemplos sencillos, y para mí esas clases fueron muy importantes y también las de Alfredo Tamayo, que era como muy sistemático, recorría todo de punta a punta, yo no sé cómo hacía para ver tantos temas en tan poquitas horas, y
especialmente eso, como una aproximación. Bueno, y ya luego pues el complemento de Ignacio Sanín, que era pues medio impactante porque uno venía muy abogado y él ya le metía esa lógica De negocios. contable, de negocios. Entonces, pues eso con seguridad pues influyó mucho en lo que terminé haciendo. Maravilloso. Hay otra pregunta y es, tú terminas la universidad y empiezas ya a construir esa carrera tan ascendente que hoy conocemos, pero nos gustaría saber ese detrás de, terminas, te vas a trabajar con el profesor Tamayo o antes hubo otra experiencia en el intermedio. El tema empezó antes. Yo Ok, cuando estaba, no me acuerdo, en tercero o en cuarto, empecé a trabajar ok. con Pacho Gil y me tocó pues el tema de revisión de procesos, que eso es una historia pues como muy simpática porque uno está viendo una teoría en la universidad y cuando ya va a conocer los juzgados y la realidad se da cuenta que el procedimiento es muy distinto, aprende otro lenguaje, conoce a las personas que por dentro administran justicia, entonces uno llega a unos juzgados donde hay una gente muy querida que te explica, a otros donde es como un estilo ahí de servicio militar, donde maltratan a todo el mundo y no le dan nada de información. Y ahí pues empecé como a practicar, porque pues era hacer memoriales, entender cómo funciona un proceso de punta a punta. Yo hice eso durante la universidad y luego ya al final empecé muy rápidamente, yo creo que el último año, no me acuerdo si estaba todavía estudiando y empecé a trabajar con Javier Tamayo y estuve allá pues muchos años donde pues hice como mi formación ya profesional como complementaria a la universidad. Maravilloso. Después hay una experiencia internacional. Contanos eso, cómo fue, cómo llegaste a esa decisión, por qué escogiste la universidad, habiendo trabajado con Tamayo, que pensaría uno más inclinarse al sistema francés, ¿por qué tomas la decisión de irte a Estados Unidos? Y, Aquí pues van a darse cuenta que uno pues no decide solo la vida, ¿cierto? Yo, eh, como contaste pues con Claudia, llevo toda la vida y pues nos noviamos el primer año de universidad y estuvimos juntos toda la carrera. Luego nos casamos y ella pues con su plan de carrera muy enfocado en una empresa y en el derecho en ese momento era pues una abogada muy transaccional. Lo natural para ella era hacer un LLM. Yo estaba en un enfoque muy distinto, ¿cierto? Un enfoque de litigio, como muy metido en el derecho colombiano, y empezamos pues a hablar, teníamos que hacer un plan que nos funcionara a los dos, y pues la verdad es que la oficina de Tamayo pues me había dado unas oportunidades muy importantes. Él tenía algunos clientes internacionales, entonces muchas veces se hacían unos conceptos de cómo funcionaba el derecho colombiano para litigios que iban por fuera. Y también en esa época hubo unos pleitos que tenían que ver con ACES, sí, con con lo que era la ACES, aerolínea, con lo que sí. era la aerolínea ACES, y había unos litigios contra los que eran los accionistas de ellos, había una bancarrota de uno de ellos, una reestructuración en Nueva York, y había unos litigios en Colombia, y nosotros empezamos a apoyar a una de las compañías allí, y me tocó trabajar en unos affidavits sobre ley colombiana, preparar eso, y pues de la irresponsabilidad de la juventud, una vez dijeron, bueno, necesitamos un abogado que haga un reporte sobre cómo funciona la ley colombiana, y allá 4 abogados más cancheros dijeron, eso está, pues, eso que lo calienten a uno allá en una corte, entonces Maximiliano, usted lo hace, y yo pues sin tener ni idea, listo, yo escribo eso, lo firmo, y era pues en una firma en Nueva York, sentaba ya trabajando con una asociada muy joven, pues preparando el affidavit, y luego pues era ir a la corte. Afortunadamente no me interrogaron porque me hubieran acabado, pero pues yo vi eso y dije, no, me llama mucho la atención entender este sistema, y como decisión de pareja pues nos funcionaba Estados Unidos. Estados Unidos, claro. Adicionalmente pues en esa época, yo creo que más ahora, pero en esa época se fue volviendo como un estándar de ciertos abogados colombianos tener un LLM en Estados Unidos. eh, y pues empezamos a aplicar a universidades allá, aplicamos como a 2 o 3 y pues necesitábamos algo que nos funcionara a los dos. La misma ciudad, Nueva York tenía NYU y Columbia, aplicamos a las 2 universidades, pasamos a las 2 y ya pues uno empieza a preguntarle a los amigos y por cosas de la vida pues los dos decidimos que nos íbamos
para Colombia y llegamos allá, entonces toda la carrera juntos y toda la maestría juntos, entonces es una decisión que no fue individual. Claro, qué bien. ¿Qué es lo que más rescatas de esa experiencia? Porque ya pues, en su momento Claudia nos contó también de la preparación para entrar a la barra de Nueva York, que fue algo fantástico. Pero, ¿qué más de esa experiencia resaltas? Porque ya entiendo que por esos años ya había empezado tu curiosidad académica para ser además profesor. No, yo incluso desde Ya antes, había sido, sí, sí, ya había sí, sido profesor y eso acabó de redondear esa... yo creo que muy marcado también como por los que tuve profesores en Bolivariana, que muchas personas tenían pues una práctica profesional, pero dedicaban tiempo a dar clase. Yo empecé muy temprano a dar clases, a veces apoyaba a Javier Tamayo en las clases de él como monitor, o si él estaba de viaje, pues yo daba algunas clases. Luego pues empecé yo di de todo, yo llegué a dar pruebas, teoría general de la prueba, pues no sé hace cuántos años, muchas materias en las especializaciones de responsabilidad civil y de sociedades, como por esa especie de enseñanza que habíamos tenido los profesores de, oiga, esto es una forma de estar actualizado, pues de estar en conexión con lo que está pasando y devolverle un poquito pues a las universidades en las que uno se formó. Ya en Colombia, ¿qué rescato? Hombre, yo creo que son tres cosas. La primera, conocí una gente muy interesante, personas completamente distintas a uno, pero movidas como por unos intereses comunes de aprender, de tener más herramientas. Segundo, y yo creo que esto es muy importante, uno llega allá y vas a estudiar con gente que viene de unas universidades conocidas en todo el mundo. Nosotros vivimos en un país más pequeño económicamente y universidades muy buenas, pero poco conocidas, y uno se da cuenta que uno llega allá y está con igualdad de capacidades. Obviamente hay unos temas donde las otras personas llegan más fuertes, pero uno se defiende y con el esfuerzo lo puede hacer bien. Y tercero, pues como una visión global de la profesión, que ayuda mucho, porque le ayuda a uno a ver en perspectiva las cosas buenas y las fortalezas que hay acá, y también pues donde se puede mejorar o avanzar pues de ese aprendizaje. Esas universidades son muy famosas muchas por los temas del emprendimiento. Y a mí se me ocurría y me daba curiosidad, era, tú después de esa experiencia ya decides arrancar esta firma con Daniel Londoño y Arango, pues abogados. ¿Esa decisión de emprendimiento ya estaba tomada antes o se fue madurando en el LLM y viendo la experiencia y para muchos que muchos abogados aspiran a emprender y crear una práctica de servicios legales con todo lo que eso involucra, que ya vamos a hablar un poco de esas habilidades, ¿eso para ti qué representó? Pues son muchos factores. Primero, pues yo vengo de una familia donde mis papás tenían su Su práctica de práctica abogados, entonces independiente, pues para sí. mí era natural entender que uno podía pues a través de una organización empezar a generar su propia pues organización y su propia empresa. También lo había visto en donde Javier Tamayo, Daniel fue uno de mis grandes amigos durante la universidad y lo es todavía, entonces había pues como una conversación continua de planes. Él estaba trabajando en esa época En su salud. en su salud, en el tema o en Sura, que ya pues habían como organizado a los abogados allá como en un solo equipo que le prestaba servicio a las distintas empresas. Y empezamos a hablar y yo dije, pues si me devuelvo y vuelvo donde Tamayo, pues tengo muchas oportunidades, pero voy a quedar siempre pues como con la inquietud. Entonces era como un momento de tener una ruptura con lo que venía haciendo y empezar una nueva etapa que era una apuesta. Pues obviamente allá antes uno tenía pues todo el flujo de clientes y todo lo que representa pues la experiencia de Tamayo. Esto era empezar de cero, pero pues la verdad estábamos como en un buen momento todos los en la vida, pues no teníamos hijos. Pues uno cuando está en pareja pues tiene como el apoyo ahí Claro. de la otra persona pues arrancamos. Daniel se muere de la risa y cuenta que arrancamos mi mamá tenía una oficina, una casa en La Linde, y allá pues había un escritorio grande y empezamos a trabajar los dos. En esa época Claudia estaba haciendo pues una experiencia en Nueva York, entonces yo pasaba la mitad de tiempo en Nueva York y la mitad de tiempo en Medellín y trabajaba. Entonces el pobre Daniel era solo allá, decían que nos metimos, yo qué hice.
y aquí pues estamos ya muchos años después bastante contentos Claro, de haber tomado esa y decisión. me imagino esa primera parte que implica que es el secretario, el comercial, el mensajero, el abogado, Absolutamente todo. Entonces que eso que esa era, etapa a veces es desconocida y muchos estudiantes, sobre todo en la universidad, dicen, no, qué nota, yo quiero ser como Maximiliano, quiero tener una oficina así de próspera, pero pues igual ellos no saben todo el no, detrás eso de le lo que toca, implica de patinar y caminar y ir y buscar y tocar puertas y conseguir las oportunidades, pues porque me imagino que a esperar a que suene el teléfono tampoco era la idea. no, la verdad es que la gente tiene que saber qué está haciendo uno, entonces te toca hacer un recorrido, pues cosas tan sencillas como, oiga, ¿y cuál va a ser el correo electrónico? ¿No? Entonces hay que conseguir a alguien que nos ayude a montar una página web, sacar un correo electrónico, facturación, pues hay que conseguir a alguien que nos ayude a sacar la resolución de facturación y empezar a hacer todo eso. Y la verdad, eso pues te da una perspectiva muy interesante, pues porque aprende uno las cosas que son tal vez las más difíciles, para los que uno está menos preparado, porque le toca aprender quién sabe cada uno de esos aspectos y que le ayude. Pero pues eso es, la verdad, es una experiencia muy enriquecedora y bastante divertida. Tiene pues historias charrísimas de Daniel y yo pues pensamos que iba a ser como la oficina tradicional de abogados, que en diciembre no había nada que hacer y el primer diciembre ya estábamos desbordados de trabajo, desesperados porque no teníamos pues el tiempo para acabar de hacer todo y entonces nos tocó pues empezar a crecer ahí forzados por esa dinámica, pero pues Claro. la verdad es una mezcla de factores, no solo la universidad, el estudio por fuera, sino también pues lo que vivimos aquí en Colombia. Claro, toda esa construcción de experiencia. Yo le digo a eso los procesos acumulados de Sí, experiencia que incluso hay veces pasa que la gente dice, ay, no, estuviste tantos años ahí y te saliste y perdiste todo eso. Y yo digo, no, no, eso es la teoría del esfuerzo acumulado que cada vez le va redondeando uno más habilidades y ante todo, pues, la formación del carácter para enfrentar a los clientes, para no todo solo eso, ese, es que para todo ese tipo de hay unas cosas. cosas que parecen muy sencillas salir, pero es que hacer una propuesta de honorarios justa, razonada, eso no Eso es es muy fácil, difícil. ¿cierto? Entonces, si yo no hubiera tenido la experiencia de ver cómo lo hacía, pues Tamayo, con quien me formé pues en esa parte, nunca hubiera sido capaz de hacerlo solo. Entonces, son temas naturales y Daniel tenía la visión del cliente, de cómo la recibe una empresa de esas, entonces ahí pues nos complementamos mucho con eso. Qué interesante. Pasando a otro bloque como de preguntas ya más enfocadas con los temas que estás hoy dedicado, que estás trabajando y has sido reconocido porque obras como árbitro, también como parte, también como asesor, emprendiste con Legal AI en el mundo pues, del Legal Tech. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya en estos últimos años principalmente y lo que ha representado ya no solo consolidar una práctica en firma, sino también empezar un negocio de tecnología social, derecho? Oh, pues, la verdad es que, como decís, son temas agregados. El tema del arbitraje que mencionas es muy curioso también. Una vez llega ya, cuando yo estaba donde Tamayo, y me dice, mire, hay un caso, esto yo creo que es un arbitraje, era un edificio en Bogotá al que se le caían desde el piso altísimo unos pedazos de la fachada, Mm, y entonces me dijo, haga una demanda arbitral, y yo no sabía nada de arbitraje, pero en la universidad pues no había un curso de eso, entonces era coger en ese momento el decreto que compilaba eso, me lo leí, un libro, pregunté, oiga, ¿dónde hay una demanda de arbitraje? No, aquí no tenemos ninguna, entonces empiece a hacer un formato y pues, ya después llegué a la selección de árbitros y todo ese cuento, y esto me encanta, yo quiero hacer esto, y obviamente también por las oportunidades. Ahora pues lo tengo que mencionar, esa capacidad de delegación que tenía Tamayo, una confianza en su equipo y le soltaban unas cosas que parecían imposibles, ya después las revisaba al final, pero pues lo tiraba a uno a la guerra. Y después de que yo estuve en ese primer arbitraje, yo dije, yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto. Entonces, es un tema acumulado de estudiar, de ir a los congresos, de empezar a prepararse pues a entender cómo funciona eso. Y ya pues llevo bastantes años dedicado al arbitraje o como árbitro,
o como representante de partes y también en la parte académica. También, sí. Cuando pues yo me fui a Colombia, pues las materias que escogí fueron enfocadas a arbitraje. No era algo que yo pudiera aplicar en mi carrera que estaba haciendo en el pasado porque era arbitraje internacional, pero era lo que yo quería hacer en el futuro. Y esa parte pues fue bastante importante y ahora quiero tocarlo pues como de pronto en otro espacio. Eso por una parte, y es un tema de escoger a uno que le gusta, mirar cómo puede prepararse para llegar allá y hacer un esfuerzo que simplemente es lento. Eso pues no vas a hacer del primer día, pues no vas a llegar a lo que estás viendo como expectativa, sino trabajarle ahí con paciencia, que el tiempo pues es muy agradecido con eso. Y ahora lo que nos mencionabas de Legal AI, eso es de verdad algo que nos tiene apasionados actualmente y en parte también gracias al equipo de trabajo. Aquí pues hay un equipo de gente joven muy interesante que sabe pues ya 20 veces más que uno de todos los temas. Y uno de los abogados que es Mauricio Moreno, pues que también históricamente su papá pues con seguridad, no lo mencioné ahora porque yo no estuve con Rafa Moreno en clase, por eso de escoger salones, y Mauricio un tipo con una capacidad no solo legal sino en programación, y empezamos a hablar del tema como él a formarnos a nosotros hace unos años en el tema de derecho y tecnología, y en esas conversaciones con uno de nuestros clientes que es Carvajal, surge la idea, oiga, hagamos algo en ese sentido para Colombia. Empezamos a hacer unos pilotos, unas historias de usuario que podríamos generar, y empecé a trabajar con abogados y programadores, y aquí ya pues unos años después ya tenemos una compañía que está operando, un producto que estamos pues desarrollando y mejorando todos los días, y entendiendo qué puede ser el futuro de nuestra profesión, no reemplazado por tecnología, sino como apoyados en tecnología como para tener una capacidad exponencial de lo que hacemos, y cómo llegar a prestar mejores servicios a través de nuestro conocimiento, pero apalancados en esa tecnología. Entonces, como te digo, un aprendizaje, y este es un aprendizaje a partir de nuestro equipo y de personas que llegan jóvenes con unos temas que para uno eran desconocidos. Claro, pero que también para ti me imagino que implicó ese reto de decir, bueno, también vamos a con toda la apertura a estudiar y sacar este tema adelante. No, la verdad, eso al principio pues empezamos a oír hace ya unos años los smart contracts, eso sonaba pues completamente descabellado, sí. Y empieza uno a meterse con paciencia y con un poquito de apertura, y ya después al final se da cuenta, hombre, esto le pasó a los contadores, ¿cierto? La gente lleva la contabilidad en un libro de papel, ya después en Excel, ya después en otros sistemas, y la profesión legal ha sido de pronto un poco más lenta en incorporar esas herramientas, pero vamos a llegar, y yo creo que vamos a ser muy exitosos en eso. Que además ahí hay un tema chistoso, pues que a mí se me ocurre, y era que el ejemplo que uno le daba de Smart Contract, el profesor en clase era la máquina que le vendía el tinto automático, sí. Le decía que ese era el Smart Contract, y hoy pues todo lo que uno ha ido aprendiendo. Recientemente conocimos tu designación en el comité de la CCI como representante de Colombia, y para toda esa generación de políticas y de toda esa normativa alrededor del arbitraje. Me gustaría preguntarte tus perspectivas hoy y ese reto, cómo lo asumes, y una pregunta obligada que a muchos que estamos, a mí también me gusta mucho el arbitraje y estoy ahora pues estudiando el tema. ¿Y qué opinas de que dicen muchos que la tutela mató el arbitraje en Colombia? Y que nos cuentes un poquito de eso. Pues, este tema de la asignación para la CCI para mí es la verdad muy gratificante, porque es un tema que ya les he mencionado que me apasiona. Tema, sí. Esto pues es un tema además de poder aportar en un grupo de pensamiento para tratar de mejorar las políticas a nivel internacional y facilitar el uso del arbitraje, profundizarlo. A ese tipo de cosas se llega además por la generosidad de otras personas, ¿cierto? Personas con las que uno entra en contacto por distintas cuestiones de la vida. Pues eso no es que yo haya dicho yo quiero y allá lo meten, sino que son personas, sí, que son generosas con uno en la carrera, y pues aquí el equipo colombiano que me invitó a eso pues fue la verdad muy, muy especial. Yo creo que el arbitraje en Colombia, la verdad, nos debemos sentir orgullosos.
Yo no creo que la tutela haya matado al arbitraje, es una forma que deben coexistir el arbitraje y la rama judicial. Lamentablemente a veces somos un poquito tremendistas, ¿cierto? Entonces nos obsesionamos con los casos extremos. Ha habido unas tutelas desafortunadas en materia de arbitraje, pero si uno se pone a leer la mayoría de las tutelas, los jueces son súper conscientes de que no son jueces de instancia en la revisión arbitral, que tienen que corregir algunos defectos, y yo creo que pues, uno de los peligros sería un arbitraje sin límites, porque si el arbitraje se excede y no hay un mecanismo de control, pues pierde legitimidad. El reto es que la tutela ojalá sea muy limitada para casos realmente extremos, y yo creería que con un buen recurso de anulación como está regulado, pues los casos de tutela deben ser excepcionalísimos, y ojalá esos pues de los que nos quejamos sean pues como las aves raras que pasan muy poquito. Sí, yo a veces lo que siento ahí en ese punto, pues, y sin afán pues, de demorarme, es que también, yo digo, las herramientas per se no son malas, es también que hay veces hay ciertas personas pues, que utilizan las herramientas de manera inadecuada y desafortunadamente el mal es más notorio. Pero como tú dices, también ha habido muchas decisiones a raíz de tutelas que han tenido pues, unos criterios acertados y pues, principalmente en nuestra legislación en Colombia, que el arbitraje lo seguimos viendo todavía desde esta teoría jurisdiccional, pues el control judicial va a ser necesario, e incluso en el arbitraje internacional pues también el control judicial siempre va a existir a nivel de reconocimiento pues, de los laudos, y eso es una realidad. Ya para ir terminando, porque sabemos pues, que tenés una agenda ocupada, quisiera que nos enfocáramos en esta última parte en preguntas más del cómo y más enfocado al hacer del abogado, y es ¿qué recomendaciones a ti te hubiera gustado escuchar cuando estabas como estudiante o al inicio de tu carrera, que te hubieras dicho, uy, esto para mí hubiera sido esencial? Hemos escuchado acá a otros invitados que nos han dicho, nos hubiera encantado aprender de negociación, o nos hubiera encantado aprender de cómo crear un negocio y todo lo que implica la contabilidad, la facturación, porque desafortunadamente hay muchos abogados que empiezan con mucha ilusión una firma, pero al final terminan quebrándose por estos problemas que no se sabe administrar los costos. Ese tipo de experiencias que tú digas, a mí me hubiera gustado y yo cómo me hubiera enfrentado a esto. A ver, yo creo que me terminaré repitiendo pues de lo que han dicho muchas personas. Yo creo que a los abogados nos sirve mucho una formación financiera, no tiene que ser sofisticada, pero una formación financiera básica para entender la problemática con la que llegan los clientes. Y esto no solamente es a nivel empresarial, a nivel de derecho de familia, a nivel de decisiones pues, familiares y de litigios pequeños, pues un análisis de las principales variables facilita mucho las soluciones. Eso pues yo creo que lo va a decir cualquier abogado que haya practicado. Otra cosa es, yo creo que la capacidad de síntesis. Nosotros nos formamos mucho aquí me han visto ustedes hablar bastante largo y escribimos muy largo. Yo creo que ese esfuerzo por ser concretos en la forma de comunicarnos sería un mensaje al que hay que trabajarle más, porque con toda esta información que hay ahora, ya nadie tiene tiempo para leerse un concepto de 80 páginas, Total. un memorial de 80 páginas, entonces ahí hay un tema importante. Y yo creo que algo que uno no dimensiona tanto cuando está estudiando, uno cuando está en la carrera, pues es muy individualista. Yo quiero estudiar mucho esto, ser el que más aprende de esto o de los mejores en esto. Y la realidad es que uno se da cuenta que el trabajo legal es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo con el equipo interno, con los clientes, con los abogados de los clientes. Y ahí hay veces nos falta un poquito de formación a los abogados. Tenemos como un discurso muy adversarial. Uno oye una posición y está como entrenado para contrapuntear. Y hay veces el tema de, oiga, cómo la inteligencia colectiva mejora las decisiones. Yo creo que eso nos hubiera ayudado mucho, porque uno sale pues como muy fiero y yo quiero imponer mi posición, y realmente se da cuenta al final que las mejores decisiones son las que han tenido un debate y que no es el 100% de lo que uno pensaba, y que termina uno viendo muchos puntos débiles en lo que estaba proponiendo cuando oye los demás. Y te agrego ahí que generalmente es un debate interdisciplinario, porque pues conociendo los casos que has llevado, has tenido problemas de disputas de construcción, disputas de infraestructura, problemas de salud, problemas contractuales de toda naturaleza en las que necesariamente el abogado
no se las sabe todas y tiene que tener una apertura para escuchar a un ingeniero, para escuchar a un médico, para escuchar a un constructor, correcto, eso también. No, esa parte es, pues, yo creo que no quiero repetir lo que dijiste porque tiene toda la razón. Adicionalmente, pues yo creo que yo como entiendo el rol de los abogados es ayudar a solucionar problemas, no solo ganar, porque uno pues al final cuando uno dice gané es que lo solucioné el problema de forma satisfactoria al cliente. Y en ese punto uno no puede solucionar un problema si no lo entiende bien. Y eso requiere tiempo y humildad para que se siente a uno y entender el problema de construcción o de cómo funciona una hidroeléctrica, o de qué fue lo que hizo el médico bien o mal, o cómo funciona X o Y operación financiera. Entonces, eso nos impone retos, pero además es muy divertido, pues porque es una carrera más dinámica y no estás todos los días con el mismo problema, sino que estás viendo situaciones distintas. Pues eso desde el rol mío, Sí, que pues es con el enfoque principalmente de en el nuestra enfoque profesión. arbitral y demás. ¿Qué herramientas, ya para ir terminando, recomendarías para las personas y para la comunidad en general? ¿Algún podcast o lecturas que tú hagas con algún enfoque que te ayudan a fortalecer tu rol profesional? Oh, son muchas. Yo creo que, pues, primero lo que yo les recomendaría a todos los estudiantes es un esfuerzo por aprender bien otro idioma. No solo, pues, por lo que puede representar eso en la capacidad de comunicarse con otras personas, sino consumir material que no necesariamente está en nuestro idioma, poder trabajar con otras culturas. Esa es una parte que yo creo que las universidades pues lo han reconocido y vienen dando todos los instrumentos, y ahí yo pues se lo insisto pues a la gente con la que entro en contacto, hacer eso. Como les decía ahora en el tema financiero, yo creo que eso es una necesidad. Entonces hay un material y unos autores bastante importantes. Ahora pues es que estábamos hablando aquí en la introducción del podcast, que es una buena forma de consumir materiales y de aprender en formatos no muy largos. Pues hay tantos que yo creo que uno puede encontrar para cualquier interés. Entonces uno por la noche se pone los audífonos y se sienta ahí al final del día a, a como oír una forma distinta de pensar. Eh, ¿Qué más? ¿Ahí tienes algún favorito? ¿The Economist Ve o por épocas, alguno? por épocas. Hubo Ok, una época entiendo. que me gustaba mucho. Hay un tipo que fue fiscal tal vez en el estado de Nueva York, se llama Preet Bharara, que tenía uno Sí. se llamaba Doing Justice. Ujú. Es muy chévere pues para las personas que están interesadas en historias pues y acercarse al sistema americano. Me parece bastante bueno. En literatura, pues hay unos libros, hay Michael Lewis, que yo creo que Sí. ustedes conocen, que tiene de distintos temas. Les recomiendo cualquier libro de ese señor, es súper divertido porque son análisis un poquito creativos. Me gusta también mucho lo que escribe Malcolm Gladwell, y son libros pues que no se consumen Son muy en buenos. 3 sentadas. Me encanta Outliers. Sí, Outliers Es es una brutal. nota de libro. Entonces, como ir buscando cosas distintas que no necesariamente son derecho, pero que te dan herramientas como para las decisiones que uno tiene que enfrentarse. Claro, porque es que al final el derecho sigue siendo ejercido y ejecutado y vivido por las personas y para sentarte en una conversación con un gerente para alivianar el ambiente en medio de decisiones tensas como lo son los litigios, quizás hay unos temas como esos que reducen y ayudan a suavizar esa carga emocional que es tan necesario para desescalar el conflicto. Y no solo eso, sino que también, pues uno cuando está, yo me acuerdo de la época de la universidad que uno solo piensa en derecho, ¿cierto? Uno es como obsesionado con Uy, eso, sí, y cuando está saliendo y ya después necesita como unas válvulas de escape, total. pues porque esto, cuando uno se la pasa 5 años estudiando, de pronto una especialización y el trabajo, uno tiene pues ahí que buscar un buen balance para no recalentarse Total. en estos temas. Total. Y ya para terminar, nos encantaría, ¿cuál sería el mensaje que quisieras dejarle o si nos faltó algún tema antes de dejar el mensaje para la comunidad en general, que hoy debemos brillar y admiramos mucho lo que has logrado? Eh, ¿Cuál sería ese que tú dices, mira, lo recomiendo esto? No, pues básicamente es un tema de esfuerzo. Esta es una profesión que yo diría que es muy agradecida con el esfuerzo. Hay una parte de capacidad, una parte de suerte, pero como un esfuerzo constante, de paciencia.
el mismo esfuerzo. Eso a veces pues hay unos exámenes, unas materias que a uno no le gustan y lo que aprende uno ahí cuando le toca, pues me acuerdo sociología jurídica, eso era aterrador, pero le tocaba a uno ahí hacer el esfuerzo y eso se va agregando. Entonces el tiempo y la dedicación en el derecho son muy importantes y hay un tema pues que es indispensable y es la formación continua, ¿cierto? Pues, nuestra profesión funciona sobre variables completamente cambiantes, entonces hay que estar muy atento a las nuevas tendencias, a los nuevos desarrollos, y eso implica pues que nosotros seamos estudiantes toda la vida. Total, total. Bueno, muchas gracias por este episodio, por haber estado acompañándonos hasta aquí. Nuevamente hoy tuvimos a un invitado estelar como Maximiliano Londoño Arango, quien presenta a Lirio Giraldo Aristizábal, y en la producción María Luisa Londoño. Muchas gracias, hasta un siguiente episodio. Chao, gracias.